Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí presentes en esta pequeña conferencia. Y agradezco al comité organizador, ¿verdad?, por la oportunidad que me dio por estar aquí de manera virtual y les pido una disculpa por no estar allá presente. Me encantaría estar en Copán, pero no se dio la oportunidad de manera presencial. Bueno, entonces mi presentación se llama Complejidad dinámica de redes reguladoras de tiempo discreto. Yo actualmente estoy realizando mis estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Instituto de Física, y pertenezco a un grupo de investigadores que se llama Dinámica Potosina. Entonces, voy a pegar con una, voy a empezar con una pequeña introducción. Eh, yo quise realizar esta práctica un poco aplicada en sí, porque mi formación es como matemático, pero lo quise llevar a la parte biológica. Este trabajo fue realizado por mi asesor, que su nombre es Edgardo Ugalde, y este trabajo lo realizó como en el 2006 y se le dio continuidad 2016-2018 y se hizo ciertos estudios en la parte biológica, ¿verdad? Entonces el objetivo del estudio inicial fue entender cómo se podía dar un mejor entendimiento en las redes reguladoras genéticas para controlar los procesos biológicos. Estas redes expresan una genética, lo cual es crucial para el desarrollo de las diferentes células y las respuestas de estímulos y las respuestas externas de estos estímulos, ¿verdad? Donde adentro de estas redes hay una complejidad y un caos externo, ¿verdad?, que se puede diferenciar y que son, en este caso, permítame que me está estorbando esto de aquí, y que son en este caso las redes reguladoras genéticas. Desde ahora les voy a llamar RRG para no estar repitiendo la palabra. Consiste en genes, proteínas y otras moléculas que pueden estar interactuando entre sí y controlar este tipo de expresiones genéticas es, digamos, costoso y puede necesitar una complejidad muy grande, ¿verdad? Esta interacción determina cómo y cuándo se expresan los genes, ¿verdad?, permitiendo a los organismos eh, res- corresponderse de una u otra manera. Entonces, se va a utilizar un modelo matemático que su enfoque principal es en ecuaciones diferenciales y redes lógicas, ¿verdad? Se pueden utilizar redes booleanas en sí también, que es un estudio presente que se está realizando con mi trabajo de doctorado, y nos centramos en modelos discretos. Aquí yo pongo modelos continuos porque también se realiza ese estudio, ¿verdad? Entonces, las dinámicas discretas es un enfoque que se realiza o consiste en intervalos discretos de tiempo, o sea, intervalos muy pequeños en el lapso de tiempo que se hace ese estudio, ¿verdad? Tal y como se demuestra en esta imagen ejemplificada aquí. Esto simplifica el análisis de los sistemas complejos, ¿verdad? Como ya les mencionaba, eh, el ver el tamaño muy grande de estas redes es muy complejo, ¿verdad? Entonces se hacen lapsos muy pequeños del tiempo, donde cambian las variables de estado a estado, en pasos discretos del tiempo en sí. Entonces, ¿qué es la complejidad dinámica? Como los sistemas exhiben comportamientos complicados y a menudo impredecibles en sí, no sabemos qué paso sigue o cuál sería su comportamiento futuro en las interacciones internas de estos sistemas. Entonces, la complejidad dinámica nos permite estar estrechamente relacionando esta estructura entre la red y las interacciones que existe en ese comportamiento entre ellas. Entonces, para eso, nosotros necesitamos ciertos modelos que nos ayuden a poder predecir esta parte. Y vamos a utilizar una función que es muy conocida, que es la función Heaviside, donde con, digamos, esta función que puede parecer muy simple, ¿verdad? Que para los valores de x que son mayores o iguales que cero, nos dice que está activa, y para los valores menores o iguales que cero, nos dice que está desactivada, por decirlo de mejor manera. Nos va a permitir, ¿verdad?, decir cuando esta está activa o está desactivada, o para cambios muy abruptos en sí, entre la red. Entonces, otro término muy importante, y aquí sí me voy a detener un poco en la explicación, porque adentro de esto hay muchas ecuaciones matemáticas, y lo que he venido mencionando es partes teóricas que no manejo mucho en sí, como les digo, no soy biólogo,
Entonces traté de apoyarme como en partes teóricas, así de biología, y mezclándola con parte de matemática. Se utiliza un término que se llama transformaciones contractivas. Esto es un término de sistema dinámico, que esta es la área a la cual yo trabajo en sí, y es como mi fuerte, por decirlo. Esas transformaciones contractivas ayudan a asegurar la estabilidad del sistema y a reducir la distancia entre estos puntos, ¿verdad?, de interacción, lo cual es esencial para predecir el comportamiento a largo plazo. Como le digo, en esas redes suele haber mucho caos en sí, y este caos es impredecible, ¿verdad? Si ustedes pueden ya haber escuchado la teoría del caos, ¿verdad? Que el aleteo de una mariposa suele crear una tormenta muy grande al otro lado del mundo. Esto es meramente como filosófico o poético en sí, ¿verdad? Pero pueden haber comportamientos en una parte del mundo que afecten en otra región del mundo, ¿verdad? Esto de pequeños lapsos en el tiempo que van surgiendo, por decirlo de cierta manera. Entonces, yo en cierta parte de mi estudio suelo explicar las redes de transformaciones contractivas en pasos. O sea, el primer paso es, se define de esta manera, es decir, sea X un espacio métrico compacto y sea F un conjunto finito de funciones de transformaciones que actúan sobre ese espacio métrico que les acabo de decir, ¿verdad? Puede que para muchos aquí no sea muy familiar este término y por eso yo decidí ponerlo en paso. Es como crear un Lego, ¿verdad? Irlo uniendo con cajitas, vamos a irlo viendo paso a paso. Y cada función, o sea, cada familia o cada conjunto de este número de funciones que les digo finitas, es contractiva en sí. Es un subconjunto de aquel conjunto de funciones o espacio métrico que les decía. O sea, x sub i es un subconjunto de x. Es decir, que existe un número entre 0 y 1 que se le denomina como alfa sub i, tal que para todo x y y que pertenecen a ese subconjunto que les mencionaba anteriormente, se define una métrica, ¿verdad? O sea, como una cota en sí, donde esa d, o sea, esa métrica, esa distancia, está en el espacio métrico x. Además, se supone que la unión de todas ellas va a ser el espacio métrico en sí. Y su intersección es el vacío. El paso 2 es un grafo dirigido. Este grafo dirigido tiene que ser finito en sí, ¿verdad? O sea, el número de vértices es finito y también tiene un conjunto de aristas que tienen esta forma en sí. Luego hay otro paso 3 que es una partición de la F que mencioné en el paso número 1 y se da un subconjunto S sub B que la unión de ese S sub B es toda la familia F, ¿verdad? Luego, el paso 4 es esta función que tenemos por acá, que va de este elemento de aquí a f, ¿verdad? Y es una función de selección que tenemos un par ordenado de b, x, donde b pertenece a los vértices y x pertenece a este elemento de aquí. Entonces, el último paso es la red de transformaciones contractivas. En este quinto paso ya fusionamos todos los cuatro pasos anteriores para tener la red de transformaciones contractivas a trozos, se le llama realmente, porque ya realmente después particionamos todas las redes de transformaciones contractivas y las hacemos a trozos. Ya lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Entonces, en esta parte de aquí tenemos X, F, G, S y sigma. Tenemos todas las partes anteriores que había mencionado en cada uno de los pasos y las fusionamos para tener las redes de transformaciones contractivas a trozos. Y para eso vamos a necesitar un autoinhibidor o una autoinhibición. Entonces, un ejemplo de ello es un sistema autorregulador. Eh, este es un buen ejemplo, ¿verdad? Un sistema autoinhibidor. Es un sistema que muestra cómo un gen puede inhibir su propia expresión, creando un ciclo de retroalimentación negativa. Puede estabilizar el sistema bajo ciertas condiciones en sí. Esto de aquí me lo voy a pasar. Entonces, como les mencionaba,
¿por qué se les dice atroz? Este es un sistema de ecuaciones diferenciales y puede tener dos, tres o cuatro ecuaciones diferenciales en sí, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros requiramos o dependiendo de lo que se requiera en la cantidad de nodos o de la red que tengamos en sí. Entonces, hay para mí tres teoremas que son principales en el estudio de esto. El primero es este teorema de acá, que establece que una familia de funciones contractivas definidas en un espacio métrico completo existe un único punto fijo común para todas las funciones y esto es crucial para garantizar la estabilidad en los puntos de equilibrio de la RRG. Luego existe un segundo teorema que nos permite analizar la topología y el comportamiento de la dinámica. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque, como les mencionaba, en este tipo de redes que son muy grandes, es importante saber la topología de este tipo de redes y su comportamiento en la dinámica. Y este teorema significa que, independientemente del número de condiciones iniciales que tengamos, el sistema eventualmente alcanzará un estado estable. Y el último teorema nos dice que tenemos una cota, que siempre nos va a garantizar esa cota, ¿verdad? Y que el sistema exhibe un comportamiento periódico. Luego tenemos breves ejemplos de lo que les acabo de mencionar. Y el primero es un interruptor de palanca genético. Entonces, este ejemplo es un circuito de doble positivo, se le llama, formado por dos unidades que interactúan y se exhiben mutuamente. En este caso, cada unidad está compuesta por un par que se le dice promotor-represor, de modo de que cada promotor es inhibido por el represor y el opuesto promotor hace lo contrario, por decirlo de cierta forma. Entonces, aquí tenemos, digamos, las ecuaciones diferenciales, que son dos, que dan el comportamiento de lo que les acabo de mencionar anteriormente, donde R sub I representa la concentración del represor I y alfa, la tasa efectiva de síntesis del represor I, y beta sub I es el cooperativo o la cooperatividad del represor del promotor I, ¿verdad? En este caso. Estas solo son las ecuaciones diferenciales que me van a modelar eh, lo mencionado anteriormente. Entonces, para esto necesitamos la red de transformaciones contractivas, donde H es la función Heaviside, que les mencionaba anteriormente, que tiene mucha importancia, y estos T sub 1, 2 y 2, 1 son los umbrales de activación e inhibición en este caso. Entonces, en este otro caso, este otro ejemplo, pero es muy parecido a lo anterior, para que ustedes vean que se le puede dar una forma distinta a este tipo de ejemplos. O sea, yo puedo hacer que la función de contractividad o la red de contractividad pueda tener una forma distinta, ¿verdad? A la parte de activación e inhibición en este caso. Y como les mencionaba, aquí lo vuelvo a mencionar de nuevo, esta es la función Heaviside y T sub i j son los umbrales de conexión, ¿verdad? Y A es el tiempo de reacción en sí. Entonces, digamos que tendría una forma de este tipo, ¿verdad? El grafo. Cuando tiene, cuando tiene la flechita, es como la activación, y cuando tiene como este corte de aquí, es la inhibición en sí. Entonces, se vería como de esta manera acá. Entonces, para esto se hace una codificación, o sea, para poder visualizar qué es lo que está sucediendo en los grafos anteriores, se hace como una codificación, ¿verdad? Entonces, se tiene el sistema X1 y X2, entonces se codifica, se hace como un tipo de codificación, entonces se pasa a beta y eta, donde beta eh, pertenece a estos tres elementos. Puede ser que solo sean binarios en este caso. Si solo son binarios, solo va a ser 0 y 1. Y en este caso se le agregan tres elementos, que es menos 1, 0 y 1. Y eta solo tiene ceros y 1. Entonces los tres umbrales que tenemos, tal y como los mencionaba aquí, sería T sub 1, T sub 1, 2 y T sub 2, 1, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de umbrales que yo quiera tener de activación e inhibición en el caso anterior, ¿verdad? Entonces tendrían como esta forma de aquí, en la codificación, para poder ver la complejidad
En este caso, obviamente, entre más umbrales tenga o más codificaciones, la complejidad va a ser más grande. En este caso es de 3 por 2, ¿verdad? Que sería 6. Y aquí un breve ejemplo de lo que está en el artículo que les mencionaba. Se hace un gráfico log-log de la complejidad de un circuito negativo en dos vértices, donde se le da un valor, ¿verdad? Los umbrales de 0,5 y a la de 0,93, donde hay un teorema que me dice, ¿verdad? Que cuando tiene, en este caso, dos vértices, el límite superior es a lo más cuadrático. Entonces tiene esta forma de aquí. Y otro ejemplo, ¿verdad? De este tipo de gráficos es que en la figura se representa una red de tres bucles y dos son disjuntos. Con A, B y C son aislados. Y según lo que les decía, el teorema uno y un corolario que está en el artículo de mi asesor que les mencionaba, si la tasa de contracción es suficientemente pequeña y la matriz de interacción, que eso va en el teorema 2 no está degenerada, perdón, entonces la complejidad del sistema está limitada a un polinomio cúbico, que es a lo más, como son tres vértices aquí, ¿verdad? Que están aislados entre sí. Y el último ejemplo, que la complejidad de esta red es de cuatro vértices, está limitado a un polinomio de grado 4, porque si ustedes lo ven, estos tienen interacción entre sí y estos dos también, pero estos de aquí son inhibidores, entonces no tienen una interacción entre sí, por decirlo de cierta manera. Entonces aquí indica, ¿verdad? Que la flecha indica una interacción positiva y mientras que este símbolo de aquí indica una interacción inhibidora entre sí. Entonces aquí lo explico de nuevo por uno de los corolarios que está en el artículo y por uno de los teoremas vistos anteriormente. Entonces aquí les muestro un par de referencias. Parte de la presentación, como les mencionaba, es una mezcla de matemática, digamos, pura y aplicada y parte de biología, ¿verdad? Este artículo, que tal y como se llama la presentación, es como el artículo principal de lo que les mencionaba hoy. Es algo muy, muy breve, ¿verdad? Porque sí hay teoremas un poquito pesados que sí llevarían un poquito más de tiempo explicarlos y hablar de cosas un poquito más extensas. Cualquier duda, siéntanse como en su libertad de poderme escribir o aparte, pues yo les puedo compartir mi correo y con muchísimo gusto lo podemos platicar más a profundidad, ¿verdad? Y muchas gracias.